Sean bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Rosa Mellán y estaremos platicando acerca de la enfermedad cerebrovascular o ICV. Nuestro sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas cuya función principal va a ser regular las distintas funciones de nuestro organismo a través de la recepción y emisión de estímulos. Él va a estar compuesto por dos subsistemas principales, que sería el sistema nervioso central, que a su vez va a estar compuesto por el encéfalo, cerebelo, cerebro, el tallo encefálico, además de la médula espinal. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, el cual va a estar compuesto por los distintos nervios que recorren nuestro organismo y que van a comunicar nuestro encéfalo y médula espinal con nuestras diferentes estructuras corporales. Cuando hablamos de la irrigación encefálica, debemos tomar en cuenta que la mayor parte de esta se debe a las ramas terminales del callado aórtico. Estas ramas terminales van a formar una red heptagonal a la cual vamos a denominar polígono de Willis. Este polígono de Willis va a reposar en la base cerebral y su función principal va a ser mantener la correcta perfusión cerebral. Él va a estar compuesto por una circulación anterior o carotidia y una circulación posterior o vertebrobasilar. Cuando hablamos de la circulación anterior, debemos mencionar que va a estar compuesta por las arterias carótidas internas, que a su vez van a dar vida a las arterias cerebrales anteriores. Ellas van a estar comunicadas entre sí a través de la arteria comunicante anterior. Luego tenemos la circulación posterior, que va a estar compuesta por la arteria basilar, que se va a dar gracias a la unión de las arterias vertebrales tanto izquierda como derecha. Esta arteria basilar trae consigo diferentes ramificaciones, entre las que encontramos las arterias cerebelosas, para luego bifurcarse en las arterias cerebrales posteriores, que se van a unir a las arterias carótidas a través de las arterias comunicantes posteriores. De esta forma va a dar vida al polígono de Willis, cuya función principal va a ser mantener una buena perfusión cerebral. La ECV o enfermedad cerebrovascular es un trastorno clínico neurológico que se deriva mayormente de una hemorragia o isquemia. Su mecanismo de acción se define como una deficiencia neurológica que se da por un trastorno vascular focal. Cuando hablamos de su clasificación, ella se va a clasificar en dos grandes grupos, que son el ECV isquémico y el ECV hemorrágico. Cuando hablamos de los ECV isquémicos, vamos a tener otros subtipos, que sería la isquemia cerebral transitoria, el ECV de origen trombótico y el ECV de origen cardioembólico. Cuando hablamos de los ECV hemorrágicos, tenemos dos subtipos, que sería la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea espontánea. Ahora vamos a mencionar lo que serían los factores de riesgo. Entre sus factores de riesgo tenemos factores de riesgo no modificables, como lo sería la edad, ya que el riesgo aumenta a partir de los 55 años, el sexo, ya que tiene mayor incidencia en el sexo femenino, y la historia familiar o antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Luego tenemos los modificables, en donde vamos a incluir lo que sería la hipertensión arterial, la presencia de tabaquismo, diabetes o incluso una deficiencia dietética. El ECV isquémico es aquel que se caracteriza por un déficit en el aporte sanguíneo al sistema nervioso central, que se da mayormente por una oclusión u obstrucción de una arteria cerebral. Este puede ser un accidente isquémico transitorio, que son aquellos que tienen una duración alrededor de 1 hora y no suelen dejar secuelas. En el caso también tenemos lo que serían los ECV isquémicos establecidos, que son aquellos que suelen durar por un tiempo un poco prolongado, mayor a 24 horas, y que suelen dejar secuelas neurológicas. Luego tenemos la clasificación de los ECV isquémicos. Aquí deberíamos considerar el arteriosclerótico de gran vaso. En este caso se va a formar trombos murales encima de una placa de ateroma, que al desprenderse va a ocluir una arteria cerebral. Luego tenemos el ACV cardioembólico. En este caso, un evento embólico de origen cardíaco va a viajar por nuestra circulación y va a ocluir un vaso cerebral. Luego tenemos los infartos lacunares, que son áreas necróticas que vamos a encontrar mayormente en nuestras arterias perforantes, que se encargan de irrigar los hemisferios cerebrales.
Cuando hablamos de su fisiopatología debemos tomar en cuenta que la isquemia va a fomentar la producción de neurotransmisores citotóxicos como el glutamato y también va a producir lo que sería el estrés oxidativo y por lo tanto la liberación de radicales libres que van a producir la peroxidación lipídica. Todas estas funciones van a actuar en conjunto para llevar a cabo la degradación de la matriz extracelular y producir un edema. Una vez que se produce la lesión del parénquima cerebral, se va a llevar a cabo la atracción a través de distintas moléculas de atracción como las selectinas y las integrinas de las plaquetas y leucocitos al endotelio. Una vez que se da esto, lo que se va a fomentar es una producción de citoquinas que va a traer como resultado la producción de trombos y por supuesto lo que sería la oclusión u obstrucción de los pequeños vasos de la microcirculación. Cuando hablamos de su clínica debemos tomar muy en cuenta que la clínica o los síndromes que origine este tipo de patologías va a depender de la topografía de la arteria afectada. Por lo tanto, él va a originar distintos síndromes. En este caso lo hemos dividido en un accidente isquémico transitorio y en el SB isquémico establecido. En el accidente isquémico transitorio es normal que ocurran síntomas tales como la omaurosis, que es la pérdida de visión en uno de los ojos, la ataxia, que serían algunos problemas para mantener el equilibrio, la distractia, que son problemas para emitir el lenguaje, la diplopia o visión doble, la hemiplegia o la parálisis de uno de nuestros lados corporales. Y cuando hablamos de los síntomas en el ACV establecido, podemos presentar vértigo, síncope, náuseas, también vamos a presentar apraxia, afasia o problemas para la comunicación, ya sea oral o escrita, y la inatención tanto visual como táctil y auditiva. Cuando consideramos su diagnóstico, aquí vamos a considerar puntos principales como lo sería la historia clínica, en donde vamos a evaluar la hora y la presentación de los síntomas, al igual que la presencia de algunos de los factores de riesgo. Luego tenemos la exploración, en donde debemos evaluar los trastornos de algunos de los signos vitales, la auscultación de los soplos cardíacos y la evaluación del fondo de ojo. Tenemos también los exámenes neurológicos que se van a dar en forma de escala para evaluar la gravedad neurológica. También vamos a considerar la tomografía computarizada o resonancia magnética para ubicar la topografía de las lesiones y el número de lesiones. El ecodoppler de tronco supraóptico, que va a evaluar la permeabilidad de los grandes vasos sanguíneos. El doppler transcraneal, que va a evaluar el flujo cerebral. Y por último sería la ecografía torácica, que se considera siempre y cuando se sospeche de infarto cardioembólico. Cuando hablamos de su tratamiento vamos a tomar en cuenta distintos factores, como lo serían el control de la presión arterial, al igual que el control de la hipo o hiperglicemia. Luego tenemos la parálisis motora, que se va a tratar con heparina fragmentada, los diuréticos osmóticos que se van a administrar mayormente para tratar el edema cerebral, y los fármacos neuroprotectores que se administran en caso de penumbra isquémica. También vamos a utilizar en las fases agudas los medicamentos o los fármacos antitrombóticos. Ahora vamos a hablar acerca del SB hemorrágico. Este es un tipo menos común de los SB y se debe mayormente a la ruptura de un vaso sanguíneo que va a producir una liberación hemática y por lo tanto va a traer como consecuencia la muerte de las células cerebrales. En su clasificación lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, que sería la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea espontánea. Cuando hablamos de sus factores etiológicos tenemos diferentes factores, como lo sería la hipertensión arterial, la presencia de aneurisma, la presencia de cardiopatías congénitas, los trastornos en la coagulación o alteraciones en la coagulación, los tumores intracraneales o espinales y en algunos casos la presencia de drogas u fármacos.
Cuando hablamos de su fisiopatología, debemos mencionar que la hemorragia va a producir directamente un daño mecánico en las estructuras cerebrales. Esto se debe a que ella va a aumentar la producción de metaloproteinasas, de hierro, de también neurotransmisores excitotóxicos como lo sería el glutamato, entre otras sustancias que van a promover lo que sería el edema cerebral, además de la apoptosis celular. En primeras instancias, los productos de la degradación de la hemoglobina y de la cascada de coagulación va a activar lo que sería la microglia, y de esta forma se va a dar una ruptura de la barrera hematoencefálica, además de darse un edema vasogénico y por supuesto la apoptosis tanto neuronal como glial. Cuando hablamos de su clasificación debemos mencionar la hemorragia intracerebral. Esta se debe a una colección de sangre que se va a ubicar en el tejido cerebral y se debe mayormente a la ruptura de un vaso sanguíneo que es mayormente de origen arterial. Este tipo de hemorragias van a presentar una clínica bastante característica con la presencia de cefaleas, náuseas, vómitos, síncope. También tenemos la pérdida de conciencia, al igual que un cuadro neurológico bastante progresivo. Luego tenemos el diagnóstico. Su diagnóstico se va a ejercer mayormente por medio de tomografía computarizada o una resonancia magnética que determine el daño topográfico. Y luego tenemos su tratamiento. En el tratamiento vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente, además de tratar la hipertensión arterial, la hiper o hipoglucemia, y también debemos detectar algunos defectos en la coagulación. Y en última instancia vamos a tratar el edema cerebral a través de los diuréticos osmóticos, al igual que vamos a tratar los síntomas como la parálisis o hemiplegia a través de la heparina fragmentada. Ahora vamos a hablar acerca de la hemorragia subaracnoidea. Esta se define como una extravasación sanguínea en lo que sería el espacio subaracnoideo, que se sitúa entre la aracnoide y la pía madre, en donde vamos a encontrar contenido lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Ella se va a clasificar de forma primaria y secundaria. Cuando hablamos de primaria es cuando la hemorragia se da en el espacio ya mencionado, y cuando hablamos de secundaria es cuando la hemorragia se irradia hacia otro espacio meningio. Cuando hablamos de la clínica de esta patología, son característicos síntomas tales como una cefalea brusca y persistente cuyo dolor se puede irradiar hacia nuestra columna vertebral. También tenemos la presencia de náuseas, vómitos y sensación de confusión, además de que se pueden presentar las crisis epilépticas como los síntomas neurológicos focales tales como la ataxia o hemiplegia. Cuando hablamos de su diagnóstico debemos considerar una tomografía computarizada, un estudio angiográfico, y es vital que en todos los pacientes se practique lo que sería un análisis hematológico con estudios de coagulación, evaluación de la función renal, además de practicarse un electrocardiograma. Y cuando hablamos de su tratamiento debemos evaluar la viabilidad respiratoria y el estado hemodinámico, además debemos prevenir vasoespasmos con imodipina y evitar las trombosis con fármacos antitrombóticos.